Discovery Bienes Raíces por la invitación. Gracias a Michelle por esta presentación. Yo quiero platicar con ustedes lo que creo que está pasando en el mundo y en México. Y lo quiero hacer alrededor de 4 preguntas que seguramente tienen en su cabeza y que yo espero que podamos avanzar un poco a esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Qué sigue? Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Son las 4 preguntas que creo que son determinantes para darle sentido a lo que está ocurriendo. Y lo más importante, insisto, es empezar por qué es lo que está pasando. Y aquí tenemos un problema porque la interpretación que yo he visto más es una que dice que la globalización ha sido una tragedia y que esta globalización ha causado muchos problemas y la gente ya no puede encontrar empleo y los ricos se han hecho más ricos y por eso están votando por cosas extrañas como el Brexit en el Reino Unido o eligieron al señor Donald Trump en el país vecino. Esta explicación es la que, insisto, yo he escuchado más y en mi opinión es una explicación errónea y esto es muy importante porque si esto no es cierto, entonces todas las cosas que estamos concluyendo a partir de ello, pues tampoco van a ser ciertas. ¿Por qué creo que esto no es cierto? Por lo siguiente, vean, esta gráfica que ven, se hizo famosa hace un par de años, es la gráfica del elefante, así les decía, y lo que mide aquí es cómo cambió el ingreso de los seres humanos entre 1988 y 2008. De abajo hacia arriba, mire cuánto cambió el ingreso, y de aquí para allá están todos los seres humanos, desde los más pobres hasta los más ricos. Y allá vean cómo brinca este famoso 1%. Y esta es la gran discusión que ustedes han escuchado en los últimos años. El 1% se hace más rico y los que siguen han estado perdiendo ingresos. Y este incremento de la desigualdad es el que está causando los problemas en el mundo. Esta es la explicación que hemos escuchado por todos lados. Y esto, desafortunadamente, no es correcto. Los datos están bien, pero se midieron en un momento en el cual los precios eran raros. Esto se midió hasta 2008. Y en 2008 es justamente cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más alto. De manera que está midiendo de forma errónea en la riqueza de las personas. Hace un mes, en diciembre pasado, el señor Branko Milanovic, el que hizo esta gráfica, publicó los datos actualizados a 2011 y los datos son estos y vean cómo este es otro mundo totalmente distinto. Ahora resulta que el 1% apenitas queda por encima de los que están juntos y todos estos no pierden ingreso, ganan poquito, pero están ganando, tienen un incremento de ingreso durante los últimos 25 años y lo más importante, vean cómo crece esto. Es decir, lo que ha pasado en los últimos 25 años es que el 80% más pobre de los seres humanos se está haciendo rico. Como empezaron de un punto muy bajo, pues a duras penas la van llevando, pero ya están mejorando, que eso es lo importante. Entonces, esto que ven aquí es el cómo países como China, India, Brasil o México están construyendo una clase media que antes no existía. A cambio de eso, evidentemente, no todo el mundo gana. Los estadounidenses en general han tenido un incremento de ingreso muy pequeñito. Estos 3 bolitas son las personas que están en el 20, 40 y 50% de los Estados Unidos. Esas cifras son los ingresos anuales que tienen medidos en miles de dólares. Y para que sepan dónde están ustedes, más o menos esta bolita verde. Aquí es donde están ustedes. Bueno, de aquí para allá, hay algunos que son muy ricos, pero los que no son tan ricos están en la bolita verde. Lo cual significa que tampoco les ha ido mal a ustedes. Es decir, a México en general, las personas que tienen un ingreso más alto en México han tenido un incremento relativamente pequeño pero existente. Y otros grupos en México han tenido incrementos mucho mayores. Es decir, lo que hemos visto en los últimos 25 años no es que la globalización haya causado desigualdad, eso no es cierto. La globalización ha causado igualdad en el mundo. El asunto es que para igualar al mundo hay que levantar a China y a la India y a África. Y eso implica que países como Estados Unidos o los países europeos pueden crecer menos que antes. Y por eso están enojados. Pero estamos hablando de igualdad de todos, no nada más de ellos. Y esto, cuando lo ven en términos de pobreza en el mundo, implica algo interesantísimo. Esto que ven aquí es la cantidad de personas que no son pobres. Y estos son los que sí son pobres. Y vean cómo en el siglo XIX la inmensa mayoría de la población en el mundo era pobre. Mientras que hoy, menos del 10% de los seres humanos es pobre. Y esta es la menor cantidad de pobres que ha existido en el mundo en toda la historia. Es decir, hoy estamos viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad, cuando hablamos de la humanidad en su conjunto.
Hay algunos que no les va igual de bien que a otros, porque eso siempre pasa. Y eso es lo que causa que tengamos discusiones a veces muy extrañas. Y estas discusiones tienen que ver con esto que está aquí. Este es el ingreso que tiene el 1% más rico en distintos países. Estos son los países anglosajones: Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En estos países, la riqueza del 1% más rico se había venido reduciendo hasta los años 70 y de los años 70 en adelante vuelve a crecer. En otros países desarrollados eso no ocurre. En otros países desarrollados la riqueza fue cayendo y se ha mantenido estable. Alemania, Francia, Japón, etc. Es decir, en todo el mundo, el ingreso que aumenta del 1% más rico ocurre solo en los países anglosajones. ¿Por qué? Pues porque estos son los que inventan cosas. O sea, ¿dónde inventaron Facebook? ¿Dónde inventaron Twitter? ¿Dónde inventaron Amazon? O Google, o Uber, o Airbnb? Pues ahí, hombre. Entonces, por eso son más ricos, pues. Si los inventamos nosotros seríamos más ricos, pero estos son los que lo inventan. Y hay otro grupo importantísimo aquí que nunca nos acordamos: los deportistas. Un deportista profesional en los años 70 no ganaba nada. Un deportista profesional en los años 70 ganaba lo mismo que un mecánico, un maestro, un ingeniero. Hoy un deportista profesional gana millones de dólares y por lo tanto está en el 1% más rico de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero se necesita para estar en el 1% más rico de Estados Unidos? $400,000 al año. O sea, no alcanza ni para comprar una de las cosas que vende Rafa. $400,000 al año. Por eso están en el 1% más rico. ¿Cuánto gana un deportista profesional? Los jugadores de americano en promedio ganan $1,5 millones al año. Los basquetbolistas, $2 millones al año en promedio. Los beisbolistas, $8,500,000 al año en promedio por jugador de béisbol, que son más de 1,000 jugadores de béisbol. Entonces, ¿por qué el 1% gana más? Pues porque son ellos. ¿Y por qué los deportistas pueden ganar esas cantidades? Porque ustedes no tienen nada que hacer. Y entonces prenden la tele para ver el béisbol y el americano, el tenis, hasta el golf. Y esto es lo que produce riqueza en este grupo de la población. En consecuencia, lo que está ocurriendo es una transformación sin duda, pero es una transformación que tiene sentido. Si este grupo de personas tiene un ingreso más alto es porque están produciendo riqueza para todos. Una riqueza que ellos pueden capturar en parte. Y la otra parte la capturamos nosotros, en ver la televisión, en usar Facebook, usar Twitter, lo que sea que utilicemos. Entonces, ¿quién votó por Donald Trump? Y esto es lo que es interesante. Si la explicación de que la globalización ha dañado a la gente y por eso votaron por Trump fuese cierta, entonces los que votaran por el señor Trump deberían ser los más pobres. Quien vota por el señor Trump son las personas que tienen de $50,000 para arriba. Los que tenían ingresos de menos de $50,000 votaron por mí. Es decir, exactamente lo contrario de lo que uno hubiera esperado si la explicación fuese correcta. ¿Quiénes son los que votan por el señor Trump? Los que viven en pueblos. Todas las ciudades de más de 1 millón de habitantes las ganó la señora Clinton. Y el señor Trump ganó en todos los pueblos de menos de 1 millón de habitantes. No solo eso, ¿quién más vota por el señor Donald Trump? Los viejos. O sea, mayores de 40 años, pues, para que no haya duda de que son los menores de 40 años votaron por Clinton, los mayores de 40 años votaron por Donald Trump. Los blancos, evidentemente, votaron por el señor Trump, eso no había duda, pero también los de colores, es decir, negros, latinos y asiáticos votaron por Donald Trump más que lo que habían votado por los dos candidatos republicanos previos. No gana esos espacios, pero sí votaron más que en lo que habían votado por el señor McCain o por el señor Romney. Votan los que son religiosos, no importa la religión, el caso es que vayan a los servicios, y votan por el señor Trump los que tienen menos estudios. Las personas de licenciatura para arriba votaron por la señora Clinton, licenciatura para abajo votaron por el señor Donald Trump. Y el resultado pues está clarísimo. Como ustedes saben, en Estados Unidos la población vive sobre todo en las costas, y ahí ganó la señora Clinton, pero el voto en Estados Unidos tiene que considerarse también geográficamente, y geográficamente pues le ganó el señor Trump. Y el resultado todo el mundo se lo sabe.
¿Quién vota por Trump entonces? Mayores de 40 años que tienen ingresos superiores a la media, pero viven en pueblos de ingresos relativamente bajos, es decir, en la clase media y los ricos de los pueblos. Son más religiosos que el promedio, tienen educación inferior a la media y viven en pueblos chiquitos. Estos son los votantes de Donald Trump. ¿Quiénes son los votantes del Brexit? Ahí tenemos menos información, pero la que tenemos coincide. También son los viejitos. Los mayores de 40 años votaron por salir de la Unión Europea. Los que viven en pueblos que tienen baja educación e ingreso bajo. Esos votaron por salir de la Unión Europea, de forma que es el mismo tipo de votantes, mayores de 40 años, en pueblos que tienen ingresos inferiores a la media, educación inferior a la media, pueblos chiquitos, etc. Entonces la explicación no es económica. La explicación no es económica. La explicación es otra cosa. ¿Qué cosa exactamente es? No es fácil de averiguar. En Estados Unidos, quienes han estado tratando de entender esto dicen que es un asunto relacionado con la dignidad de las personas. Yo no creo que la palabra sea correcta, yo preferiría la palabra estatus. La gente está angustiada porque está perdiendo el mundo en el que vivía y por lo tanto el estatus que tenía. Eso es lo que los angustia y esa es la razón por la cual están votando de esta forma. Y es que los seres humanos somos animales, animales sociales. Y entonces como animales, todos ustedes, en lo único en lo que piensan es en sobrevivir y reproducirse. 80% del tiempo están pensando en eso. El restante están durmiendo. Ahora, para un animal social, la probabilidad de sobrevivir y reproducirse depende fundamentalmente de pertenecer a un grupo. Y dentro del grupo estar lo más alto posible. Entonces, para todos ustedes, lo más importante que hay en la vida no es el dinero. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad, ya con dijo Emilio Trueno. Lo que importa es estar dentro de un grupo y en ese grupo estar lo más alto posible. Eso es lo que les importa a todos ustedes. Para eso ganan dinero, para poder estar en el grupo y estar lo más alto posible. Si lo pudieran lograr sin dinero, serían felices. Y no importa el dinero que ganen, si con eso no logran estar en una posición adecuada dentro de un grupo, van a vivir angustiados. ¿Me explico? Entonces lo que realmente le importa a los seres humanos es esto, pertenecer a un grupo y dentro del grupo escalar. Y esto es lo que está en riesgo para un montón de seres humanos hoy, en particular en los países occidentales. Imagínense a una persona que vive en un pueblito ahí en Michigan o Wisconsin, de estos pueblitos que hay en Estados Unidos de 3,000 personas, donde la gente lleva viviendo ahí 5 generaciones y son todos los mismos. Y entonces uno conoce a todos, ¿no? Conoce uno al de la ferretería, al del restaurante, al que vende coches, y todos son familias que uno conoce desde hace 5 generaciones. Pero en los últimos años empezó a cambiar. Y el que vende autos es un negro. Y entonces el señor de Wisconsin o de Michigan dice, espérate, ¿qué está pasando? O sea, lo que yo conocí está desapareciendo. Al rato va a haber elecciones y alguno de estos va a ganar. Vamos a tener un alcalde mexicano en Wisconsin. No, espérate, no. Que se agarre. Y entonces se defiende el votante. Y eso es lo que ustedes están viendo en Estados Unidos y en Reino Unido. Un intento de estos grupos de personas que están angustiados de defenderse frente a lo que está pasando. Que no tiene un origen económico propiamente hablando. El origen tiene que ver con algo distinto. Los seres humanos para funcionar, necesitamos funcionar en grupos, como decía yo. Y para funcionar en un grupo lo más importante es que podamos comunicarnos. Porque cuando nos comunicamos empezamos a pensar parecido. Y eso nos permite vivir en grupos y por lo tanto producir. La comunicación es la base de la vida social de los seres humanos. De hecho, ustedes creen que piensan, pero no es cierto. Los seres humanos no piensan. Los seres humanos hablan. Esa es la gran diferencia que tenemos con los animales. Hablamos. Y como hablamos, nos inventamos historias. Y dentro de esas historias que nos inventamos una en la cual decimos que pensamos para no sentirnos mal. Pero no es eso. Nosotros hablamos, y hablamos desde hace 70,000 años. Y cuando empezamos a hablar hace 70,000 años, intentamos encontrar una explicación a cómo era la vida que teníamos, y esa explicación tuvo que hacerse con los animalitos. Porque eso es lo que explicaba nuestro mundo. Los animales que comíamos y los animales que nos comían. Eso es lo que pintamos en todas las cuevas del mundo. Hace 15,000 años, un grupo humano inventó algo espectacular. Este grupo vivía en lo que ahora es Israel, son los natufianos. Y hace 15,000 años tuvieron esta idea brillante.
a uno de sus muertos, en lugar de enterrarlo completo, le quitaron la cabeza, la limpiaron muy bien, la adornaron, le pusieron conchitas en los ojos, ahí están las conchitas todavía, 15,000 años tiene ese cráneo, y lo pusieron en el centro de la vivienda. Y esto permitió que pudieran vivir grupos cada vez más grandes de seres humanos, porque había una referencia común para ellos. Hasta antes de esto, los grupos humanos eran de cuando mucho 80 personas. A partir de ese momento el grupo humano pudo ser de 200, 300, 500 personas viviendo juntas en el mismo lugar, 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando eso pasa, pues aprenden los ciclos de las plantas y entonces inventan la agricultura. La agricultura la inventó la sociedad, no al revés. Fue primero la sociedad y luego la agricultura. Y la sociedad pudo existir porque inventamos la adoración a los antepasados. Aprendimos a escribir hace 6,000 años. Y cuando escribimos podemos hacer historias mucho más complejas. Y entonces elevamos al antepasado a otro nivel, lo convertimos en Dios. Y cada ciudad tenía su Dios. Y conforme las ciudades se peleaban, los dioses iban agrupando e hicimos los grandes panteones politeístas de las religiones de aquella época. Luego hicimos dioses universales. Y con esto ya no juntan 200 personas, juntan 20,000, 200,000, 2 millones de personas e hicimos ciudades e imperios. Y empezamos a utilizar otra forma de producción, con bronce, con fierro, construimos todas las cosas que ustedes pueden ver hoy en todo el mundo. Hace 500 años inventamos la imprenta, y la imprenta tiene un problema. Construyó un mercado libre de ideas. Cualquiera podía poner sus ideas en blanco y negro, y todo el mundo podía leer. Y cuando hay muchas ideas discutiéndose, mantener vivo a Dios es imposible. Y empezamos a matar a Dios. Y el problema es que sin Dios no podemos vivir juntos, porque fue precisamente la invención de Dios lo que nos permitió vivir juntos. Entonces hubo que sustituir a Dios con algo, e inventamos la razón. Y la razón es lo que nos ha permitido tener ciencia, y la razón es lo que nos permitió la deliberación, y la construcción del contrato social, y la democracia. Las naciones son un invento de mediados del siglo XVII, producto de la razón. Y por eso, insisto, ustedes creen que piensan, porque inventamos esta cosa. Pero esto es una construcción que fuimos haciendo conforme aprendíamos a hablar. Inventamos la industria, y la industria nos ha permitido tener todos estos poquitos edificios, computadoras, etc. Ese no es el tiempo de ustedes. Ustedes son del tiempo de los medios masivos. Los medios masivos se inventan en el siglo XX. Al final de la Primera Guerra Mundial inventamos la radio y el cine sonoro. Al final de la Segunda Guerra Mundial inventamos la televisión. Y estos medios masivos no transmiten razones como la imprenta, transmiten sensaciones, sentimientos. Entonces ustedes son una generación de sentimientos. Y esto implica cambios muy significativos en cómo funcionan las sociedades humanas. Entonces, en vez de elegir a los gobernantes a través de la deliberación propia de la imprenta, los empezamos a elegir a través de los sentimientos. Es decir, de los spots televisivos, de los debates, de los soundbites, de todas estas cosas que son propias de los medios masivos. Inventamos la izquierda y la derecha. Izquierda y derecha no existieron siempre, ¿eh? Es un invento posterior a la Segunda Guerra Mundial y que hoy ya no existe, que corresponde precisamente a esta época, en la cual las naciones también empezaron a ser un estorbo e inventamos una cosa distinta a los bloques. El Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea, lo que hoy está precisamente en duda, es un invento de esta época de los medios masivos, porque hoy vivimos otra época distinta, la época de las tecnologías de información y comunicaciones, o redes sociales, como prefieran decirlo. No sé exactamente cuándo empezó. En 94 empieza el Internet, en 2006 las redes sociales ya son importantes, en algún lado en medio aparecen las redes. Y las redes sociales no transmiten sensación, ni transmiten razón, transmiten solo información. Información que no sabemos si es cierta o no, pero en cuanto la recibimos la aprendemos. Le ponemos algo, le quitamos algo, pero otra vez. Y entonces empezamos a construir realidades alternativas. Este es Donald Trump. Así habló Donald Trump, inventando realidades alternativas, construyendo información y diciendo que todos los demás son mentirosos, fake news, todos menos él. Y entonces esta construcción es importantísima porque implica que nos tenemos que comunicar de manera distinta y por lo tanto pensamos distinto. Entonces, en las redes sociales no hay sentimientos, nada importa. Vale lo mismo el gato que se le perdió a mi vecina que el niño que mataron en Siria. Y cuando eso vale lo mismo, nada vale. Y cuando nada vale, solo yo importo.
Y por eso este acrónimo que usan los jóvenes hoy, You Only Live Once, solo tú importas, hermano. Yo voy a vivir una sola vida, entonces importo yo, los demás no importan. Esto es una cosa espectacular. Estamos con tecnologías que nos permiten comunicarnos como nunca antes lo habíamos hecho. Del otro lado de su aparatito estén. Hay 3.800 millones de seres humanos que están conectados a internet y se podrían comunicar ustedes con ellos. Y no se comunican con ellos. En lugar de comunicarse con todos ellos, se comunican con la menor cantidad de gente posible. ¿Con quiénes? Solo con quienes piensan y hacen lo mismo que ustedes. ¿Por qué? Porque pueden. Tienen ustedes su página de Facebook o su cuenta de Twitter o Instagram o lo que tengan, y ahí tienen a sus amigos que platican con ustedes. Y si alguno de ellos dice una cosa que no les gusta, ¡vámonos! Desaparece, lo destruye, como si nunca hubiera existido. Entonces esto implica que vamos haciendo grupos en donde todos los que estamos al interior del grupo pensamos y hacemos lo mismo. Y estas islas que estamos construyendo están destruyendo la política, porque la política funciona de otra manera. En el tiempo de los medios masivos, el que le tocó a la mayoría de ustedes cuando éramos jóvenes, la agenda pública la definía el gobierno. A través de 2 periódicos y a través de 2 cadenas de televisión nos mandaba información a todos. Todos teníamos la misma información que el gobierno estaba definiendo. Entonces la agenda pública y cómo se discutía lo decidían ellos. Hoy la agenda pública la deciden ustedes. Ustedes a través de las redes dicen qué es lo que hay que discutir. Y entonces el gobierno tiene que responder a esa agenda que no está fijando. Y no pueden. Y ustedes creen que los políticos de hoy son peores que los políticos de antes. No son peores, son iguales. El problema es que nadie puede reaccionar a la agenda pública que se está fijando en los distintos grupos. Vean, por ejemplo, el tema que más se discutió en el mundo en los últimos años, el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿A quién le importa el matrimonio de personas del mismo sexo? Pues a quien le gusta el mismo sexo. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? Pero los mejores estudios que yo conozco dicen que el 8% de las mujeres y el 12% de los hombres prefiere a alguien de su mismo sexo. Es decir, en promedio, el 10% de la población prefiere a alguien de su mismo sexo. Pero este tema no lo discutió el 10% de la población, lo discutimos todos, el 100%. ¿Por qué? Porque ellos pudieron poner su tema en la agenda pública a través de la red. Y en cada uno de los grupos estamos discutiendo cosas distintas. Y ahora hay grupos de todo. Los adoradores de los perros, los adoradores de los gatos, los veganos, los que odian a los toros, los runners, los peatones, los ciclistas. Y cada quien está poniendo su tema. Y los políticos están moviéndose como pueden. Y obviamente no pueden. Entonces lo que está ocurriendo en el mundo es que tenemos una transformación gravísima de la discusión que no podemos entender y nos angustia. Este proceso es un proceso que también se está viendo ya en la producción. Es decir, nos estamos moviendo de la producción masiva a la producción dirigida al cliente. Que es exactamente lo mismo de la comunicación. Pasamos de los medios masivos a los medios en los cuales ustedes deciden de qué quieren hablar. Y la producción es igual. Cada vez estamos produciendo cosas que son específicamente lo que la gente quiere. Ese es Uber y ese es su éxito. Uber implica que ustedes deciden en qué momento quieren su taxi y en dónde. O sea, aquí no les puedo platicar de eso porque para qué platico. Esto es lo que pasó a finales del siglo XX y por qué se ha estado transformando de esta manera y por qué la angustia. Vean, cuando se hunde el muro de Berlín y la Unión Soviética, la izquierda empieza a poblar el espacio de los derechos humanos y le empiezan a multiplicar. Y empezamos a discutir otras cosas distintas, cada vez más amplias. Los derechos de preferencia sexual, los derechos sobre el propio cuerpo, e incluso los derechos de los animales. Y cada una de estas cosas se fue ampliando en un montón de cosas. Ahora ya no hay un solo, 2 géneros. Cuando yo era chico había hombres y mujeres. Ahora, según me enteré el otro día, hay 36 géneros distintos. Yo no me atrevo ni siquiera a nombrar que no podría. El matrimonio igualitario, que ya hablábamos, la interrupción del embarazo, etc. Y estas cosas que se están discutiendo ahora, además, incluyendo el tema de la ecología y el cambio climático, ya se va a acabar el mundo. Todo esto son temas que se están discutiendo en las ciudades, entre jóvenes que tienen estudios y que muy normalmente no son religiosos. Las
las personas que viven en el campo, de mayor edad, con menos estudios y con más religión, están discutiendo cosas distintas y no les gusta. Por ejemplo, frente al matrimonio de personas del mismo sexo, hay muchos que dicen, oiga, no, nada más debían ser hombres y mujeres. Pero cuando ellos dicen eso, se les responde que son machistas. Y cuando alguien dice, oiga, está bien que las mujeres son dueñas de su cuerpo, pero el aborto, pues eso no se vale, entonces le dicen, eres un conservador. Y si alguien dice, oiga, lo del cambio climático, la neta, como que no le entendemos, digo, sí estamos contaminando, pero de ahí a lo que dicen, pues hay un trecho larguísimo. No, usted es un negacionista. ¿Me explico? Entonces ninguno de estos puede opinar, porque cada vez que opinan los insultan. Y entonces lo que ocurre es que dividimos a la población en dos grandes grupos. Unos en las ciudades, comunicados, con estudios, jóvenes, y afuera en el campo y en los pueblos, personas que piensan distinto y que están sintiendo que se acaba su mundo. Y estos son los que votaron por Donald Trump, y son los que votaron por el Brexit, y se están tratando de defender, y tienen razón en defenderse. Van a perder igual, porque este es un proceso tecnológico y va a seguir, y eventualmente van a perder, pero tienen derecho a defenderse, y están intentándolo. Y no son nada más racistas, hay de todo. En la izquierda hay globalifóbicos, en la derecha hay racistas, y en todos lados hay demagogos y populistas. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que está ocurriendo, y esto es lo que luego angustia. Y entonces de ahí se extiende uno a que la economía es una tragedia, pero no. Vean, estas son, lo importante de la economía ha sido que en los últimos 2 siglos hemos logrado maravillas. Logramos multiplicar la riqueza del mundo en 100 veces. Eso nunca se había pasado. Hoy vivimos 20 años adicionales en buenas condiciones. La pobreza, ya decía yo, se ha reducido. Hay más educación en todo el mundo. Hasta nos hemos civilizado. Digo, aquí en México no es muy creíble, pero sí. Hay menos muertes violentas en el mundo. Hoy en el mundo entero hay más suicidios que homicidios. Entonces, si uno quiere acabar con las muertes violentas, concéntrese en los suicidios. Vayan a hablar con ellos, digan, oiga, no se maten, por favor, miren. Ahora, si se ponen necios, logramos todo esto porque aprendimos a enfrentar la incertidumbre. Y esto es lo que ha hecho que las cosas cambien. Y han cambiado de manera muy importante. Son las 12 economías más grandes del mundo. Ese es el tamaño que tenían en 2010, que es el tamaño de 2015. México está allá abajito, arribita de Italia, somos el lugar 11. Esto está medido en dólares comparables. Si usaran dólares así normalitos, México estaría en el lugar 15. El resultado va a ser el mismo, pero no caben bien 15, por eso nomás puse estos dos. Porque además en dólares comparables, pues se comparan mejor, pues son comparables. Entonces, ¿qué va a pasar con estas economías en los próximos 15 años? Bueno, el crecimiento de las economías depende fundamentalmente de dos cosas. Que haya recursos, es decir, gente que trabaje y recursos naturales, y que los use uno bien. Es decir, buena tecnología y reglas adecuadas, ideas correctas para producir. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo primero que es muy importante entender es que ya se acabaron los seres humanos. Ya no hay seres humanos en el mundo, están acabando. Miren, ese es China, es el crecimiento poblacional de China, ya está en números rojos. China ya está perdiendo población. La política de un hijo por familia los llevó a perder población, ya se dieron cuenta, ahora dicen que ya pueden tener 2 hijos, por allá nadie quiere tener hijos. Esto mismo le había pasado a Japón anteriormente, ahí está Japón. Y entonces en Asia los únicos que todavía crecen, pero cada vez crecen menos, son India e Indonesia. En Europa el caso es peor, ¿no? Esto es Rusia, es el país que más población pierde, es un país que tiene una edad promedio muy alta, y además es una demostración clarísima de que el vodka mata. Entonces, no lo consuman. Italia y Alemania también están en números rojos, y Francia y Reino Unido a duras penas van creciendo, prácticamente no crecen. México sí crece. Brasil ya está cada vez creciendo menos, ya está incluso perdiendo población, y Estados Unidos prácticamente no crece, ¿no? Lo que crece son los que les prestamos nosotros. Entonces, quieren poner sus muros, van a estar en números rojos. Entonces, ya no hay población. Esto es bien importante porque en la mente de ustedes está la idea de que éramos tantos seres humanos y nos reproducíamos tanto que no iba a haber comida para todos, y eso es una tragedia. No es cierto, nunca fue cierto. Somos un montón de seres humanos, sí, pero producimos mucha más comida. Es tanto el cambio que ahora la gente no se muere de desnutrición, se mueren por tragón. ¿Qué pasa con los recursos naturales? Este es el ciclo
naturales se han estado moviendo en ciclos de entre 12 y 15 años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. La razón no es exactamente clara, pero los ciclos sí se ven. El periodo de la posguerra, luego el periodo en el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo controló los precios, luego el reacomodo entre Japón y Estados Unidos a partir de 85, la aparición de China, y ahorita estamos aquí, en un periodo de precios bajos. ¿Qué significa eso? Que si los ciclos se van a seguir ocurriendo como hasta hoy, en estos próximos 15 años, los precios de los bienes básicos, de los commodities, van a estar abajo. Y esto es un daño muy serio para los países que exportan esos bienes. ¿Quiénes exportan esos bienes? Pues de los que estuvimos viendo, Rusia, Indonesia y Brasil. Entonces, Rusia, Indonesia y Brasil no van a poder funcionar bien en estos años, porque lo que ellos producen tiene precios bajos. Nosotros no tenemos bienes básicos, ya no exportamos petróleo. Todo el mundo sufre porque no exportamos. No sufran, ya pasamos esa época. Ahora hacemos otras cosas. Entonces a nosotros no nos afecta el ciclo de los precios, a ellos sí los afecta y mucho. Todo esto significa que en los próximos 15 años nos vamos a mover de manera distinta. La población y los recursos implican distintos efectos para cada uno. China va a crecer menos, Brasil y Rusia no van a crecer por un buen rato, Europa y Estados Unidos crecen parejito, nosotros ahí vamos dando lástimas, pero está. Para que vean a qué me refiero con lo de dando lástimas. Este es el crecimiento de los países entre 2010 y 2015. Y este es el crecimiento que vamos a tener entre 2015 y 2020. México, lo mismo, parejito. 2%. Cada año, 2%. No importa qué pase, 2%. Ustedes van a pronosticar el crecimiento de México, 2%. Si se quieren sentir así mejor como el Banco de México, le ponen 2% más menos 1. ¿Qué va a pasar en los siguientes 10 años? Pues vamos a crecer un poquito más, no mucho, pero un poquito más, creo yo, como resultado de las reformas que sí están funcionando. Ahorita platico más de eso. Y entonces este crecimiento diferencial implica que para el 2030 México se convierte en la 7ª economía más grande del mundo. Y eso va a pasar aunque ustedes no quieran. No depende de ustedes, ¿no? Si ustedes trabajan y eso, puede ser la 6ª. Yo no voy a andarle apostando a eso. Yo supongo que van a seguir como hasta ahorita, dando lástima. Cada vez que pongo esto, y ya llevo años diciendo esto, cada vez que lo pongo, la gente dice, ¿a poco? Sí, así va a ser. A menos que haya grandes cambios, ¿no? ¿Cuáles serían esos grandes cambios? El cambio tecnológico, fundamentalmente. El cambio tecnológico implica la otra parte que no estamos hablando, no los recursos, sino cómo se usan. Si hay una profundización tecnológica significativa en estos próximos años y México no se suma, pues entonces podremos no ser la 7ª. Eso sí hay que hacerlo. ¿En dónde tenemos que preocuparnos para lograr esto? Bueno, pues mira, déjenme utilizar los datos del Foro Económico Mundial. Este es el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Ellos miden estos 12 pilares de la competitividad, le llaman, y están todos los datos de 2008 a 2015, que son todos los datos comparables que tiene el foro. Mientras más cerca esté la rayita de las letras, más mejor. ¿Sí? Para acá es bueno. ¿En cuáles mejoramos? Para que no sufran, ahí está, mejoramos en estos. ¿En cuáles hemos mejorado y luego nos atoramos? En estos. Entonces eso ni se preocupen, ahí van. ¿Dónde tenemos problemas? En estos 3. En estos 3 no hemos avanzado y al revés estamos empeorando. ¿Cuáles son esos 3 instituciones? Estabilidad macroeconómica y educación superior. Ahí tenemos problemas. No tenemos problemas en todo lo demás, esto es bien importante. Los 3 problemas de México son esos. No busquen 25 problemas ni 100 problemas, como siempre hacen. Nada más hay 3. Lo demás está funcionando. Pongo un dato de lo que funciona. La reforma financiera. La reforma financiera es la reforma más importante que hicimos. Y nadie la ha leído. Los diputados no la leyeron. Se las dieron 900 páginas. Vieron la primera, no entendieron nada. Se aprueba. Gracias a eso, la reforma está funcionando. No la tocaron, funciona. Esto que ven aquí es el crédito bancario medido como proporción del tamaño de la economía, como porcentaje del PIB. ¿Por qué es importante esto? Porque es la capacidad que tiene la economía de estar moviendo el capital para que haya más inversión, para que haya más desarrollo, para lo que ustedes quieran. Esto
debería ser lo más grande posible. Para que comparen, nosotros estamos por ahí del 25%. Chile está en 70%. Los países de Europa Occidental promedian 150%. Estados Unidos está en 250%. Nosotros estamos en 25%. Somos una tragedia. Pero estamos mejorando. Vean, la crisis del 95 o 94, la que Rafa hizo mención hace un momento, implicó una gran caída del crédito, que implicó una contracción de la economía. Luego nos movimos ahí despacito y a partir de que hicimos la reforma, el crecimiento del crédito bancario está ocurriendo a más del doble de lo que pasaba antes. Y en menos de 15 años vamos a duplicar el crédito bancario en México, prácticamente para acercarnos al nivel que hoy tiene Chile. Eso solito implica casi un punto de crecimiento de la economía cada año. Solito, porque hay más dinero que se está moviendo. Por eso puede dar sus créditos al 8%, aquí está presumiendo al 8%. De hecho, el crédito además es sano, el que se está dando ahorita. Este es el crédito antes de la reforma, después de la reforma. El crédito al consumo, que es riesgoso, no cambió. En cambio, el de vivienda y el de producción se ha incrementado significativamente. Entonces, el impacto de esto es muy positivo, poco a poco. Si uno se quiere mover rápido, viene una crisis como ocurrió en 94. Esto va a un ritmo muy razonable y va a funcionar. Entonces, hay cosas que funcionan, pero hay cosas que no funcionan. Y las tres cosas que no funcionan son estas. Nos faltan personal de alta calificación en México, no lo estamos produciendo en cantidad suficiente. No tenemos Estado de Derecho y no estamos financiando al gobierno. Estos son nuestros tres problemas. Nada más. Y se resuelven muy fácil. Hay una solución para cada cosa. Solución para el problema del financiamiento del Estado, una reforma fiscal en serio. ¿Quién la va a hacer? El gobierno, porque le urge ese dinero. ¿Cuándo la va a hacer? En 2018, después de la elección presidencial. Lo primero que va a hacer el gobierno, que gane sea el que sea, es una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal significa que ustedes van a pagar más. Punto. Ya no hay ni para qué discutir. Más. Punto. Pueden ponerse a discutir como qué querrían pagar, para que de una vez vayan haciendo propuestas y los les hagan caso, pero van a pagar más, eso no hay duda. Y nada más, no tienen opinión. La transformación educativa, en cambio, es un problema de ustedes. Nunca va a ocurrir desde el gobierno. No hay gobierno en el mundo que haya resuelto el problema educativo. ¿Por qué? Porque no se puede. Uno no puede mover tantas personas al mismo tiempo, es imposible. En Estados Unidos han hecho de todo para tratar de mejorar su sistema educativo y va cayendo año tras año. Y nosotros igual, somos 25 millones de mexicanos en el sistema educativo básico. ¿Cómo los mueven? No hay forma. Entonces, ¿a quién le debe preocupar la transformación educativa? A ustedes. A ustedes, con respecto a ustedes mismos y a sus hijos. Y punto. Los demás que hagan como vayan pudiendo. Porque si queremos que se resuelva todo y hasta entonces lo vamos a aprovechar, esto no va a ocurrir jamás. Y tercera cosa, necesitamos que se cumpla la ley en México. Y ese es un trabajo conjunto de ustedes y del gobierno. El gobierno lo tiene que hacer, pero no quiere. Entonces tenemos que estar obligando. Platico de eso ahorita, muy rápido. Este es el problema de las finanzas del gobierno. Todos los países del mundo, esto es cuánto recaudan todos los países del mundo. México es este de aquí abajo, la raya roja. Y esto es cuánto gastan todos los países de todo el mundo. México es este de acá. Es una tragedia. México tiene ingresos, es el país en ingresos el 140 de 180 en el mundo. Y en gasto, al revés, en gasto el 140, en ingreso el 130. No hay dinero. Lo que pagan ustedes no alcanza. Entonces, como no alcanza, lo que les dan a ustedes es pura mugre. Punto. Todo el mundo dice, no, es que se lo roban, no importa, aunque no se lo robaran, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque es poquito, pues. ¿Cuánto habría que gastar para que esto funcione? Necesitaríamos gastar 7% del PIB en educación, gastamos 5%. No, ahí no estamos tan mal, pero nos falta. En salud deberíamos gastar 5 puntos del PIB, gastamos 3. En seguridad, justicia y defensa deberíamos gastar cuando menos 4. Colombia gasta 6. Nosotros gastamos 1. Entonces, gastando 1, alcanza para el policía gordo, chaval, está allá afuera. Es para lo que alcanza. You pay peanuts, you get monkeys. No hay otra posibilidad. ¿Quieren policías grandotes que sí funcionen? Páguenlo. La Policía Federal en México, por ejemplo, son unos monotes grandotes,
estudiaron prepa, están preparados. Pues sí, pero los señores ganan 20,000 pesos mensuales con prestaciones como el de la policía en Estados Unidos. Así es como funcionan las cosas. Pero nomás nos alcanzó para 40,000. Entonces con eso no se puede resolver nada. Entonces si quieren seguridad en México tienen que pagar más. Punto. No hay otra solución. Nada de que el mando único, esos son cuentos. Necesitan más dinero. En pensión necesitamos 4 puntos del PIB. Esto es bajito, ¿eh? Brasil ya está en 11 puntos del PIB y Brasil es una tragedia. Los países europeos están entre 12 y 16 puntos del PIB. Nosotros vamos a estar en 4, así que está tranquilo ahí. Y en paraestatales tenemos que seguir pagando lo que estamos pagando hasta hoy. Y poquito para infraestructura, no un aeropuerto por aquí, puentes y eso. Suma total, 30 puntos del PIB. ¿Cuánto pagan de impuestos ustedes? El año pasado, récord de recaudación, 14 puntos del PIB. O sea, necesitamos gastar 30 y ustedes pagan 14. Aunque fueran honrados en el gobierno, 14 no se convierte en 30. No hay manera. Entonces sí necesitamos que sean honrados, pero también necesitamos que paguen ustedes más. Mientras más rápido lo entiendan es mejor, ¿eh? Cada vez que me inviten va a decir lo mismo. En 2019 van a pagar aunque no quieran, esa es la razón, ¿no? Para que comparen con los países latinoamericanos, ahí está lo que gastan sus gobiernos. Dos países chiquitos y pobres como Ecuador y Bolivia están ahí porque pues, son tan pobres que el gobierno se lleva todo, ¿no? Pero Estados Unidos, que todo el mundo piensa que gasta poco, es porque ese es el gasto federal. Si incluyo los gastos locales, es casi 40 puntos del PIB. Y nosotros estamos allá dando gasto. Y yo creo que subieron, no va a ser tantito, ¿no? O sea, tampoco de un día para otro, va a ser 10 años, sí, pero hay que moverse. Entonces, este es el problema del financiamiento. ¿Por qué tenemos un problema de financiamiento del Estado? Porque durante el siglo XX el régimen de la revolución construyó lo que ustedes tienen hoy. El gobierno durante el siglo XX se sostuvo comprando la voluntad de los grupos sociales. Le pagaba a los sindicatos, a las centrales campesinas, a las cámaras empresariales, a las universidades públicas, y esto lo que significa es corrupción. Y esa es la corrupción que tenemos en México. Todo el mundo cree que el problema es Peña Nieto. Si el problema fuera Peña Nieto, me cae, lo sacamos de los pinos, lo llevamos al Zócalo y lo quemamos. Pero ese no es el problema. Todos son corruptos. Todos los mexicanos son corruptos. Punto. Yo sé que no les gusta oírlo, pero tienen que oírlo. Cuando el presidente dijo es un problema cultural, todo el mundo se enojó. No se enojen, tiene razón el señor. ¿Por qué es un problema cultural? Porque durante el siglo XX los enseñaron a hacer eso. Eso fue lo que aprendieron ustedes en el siglo XX y así es como funcionamos. Y este sistema fue destruyendo todo. Destruyó los recursos, se acabó el petróleo, se acabó el crédito. Y lo peor es que ustedes todavía lo aplauden. ¿Por qué? Porque el sistema educativo mexicano estaba hecho para eso. El sistema educativo mexicano no estaba hecho para que aprendieran a leer, escribir y hacer cuentas. Estaba hecho para que aprendieran desde chiquitos a adorar la Revolución Mexicana. Porque la Revolución Mexicana le daba legitimidad al gobierno. Entonces ustedes tenían que aprenderse eso. Y por eso en México se destina 25% del tiempo de los niños en primaria y secundaria a estudiar ciencias sociales. No hay país desarrollado en el mundo que haga eso. Es muchísimo tiempo por una cosa que no lo merece. Pero nosotros sí lo necesitábamos. Había que aprenderse los cuentos de los olmecas, los toltecas, los mayas, Pomperito, la Revolución, para que nadie le hiciera de todo. Y eso es lo que tenemos como resultado, ¿me explico? Y esto es lo que hay que romper. El sistema educativo mexicano es el más igualitario del mundo. Los pobres y los ricos en México aprenden lo mismo. Si ustedes tienen a su hijo en la escuela más cara de Guadalajara, de Los Cabos o de Ciudad de México, o lo tienen en el pueblito más pobre de Oaxaca, los dos van a aprender exactamente lo mismo. Nada. Para eso se hizo el sistema educativo. Entonces, ese sistema educativo no va a cambiar. Y por eso no podemos generar personal competitivo de alto nivel. Tenemos extraordinarios albañiles, extraordinarios jardineros, sí, pero consíguenme directores de empresa y se empieza a atorar esto, no nos alcanzan, no los producimos. Entonces, si los vamos a querer producir, los tienen que producir ustedes. Y eso significa ustedes mismos o los hijos de ustedes. Y eso significa una inversión propia, no lo va a hacer el Estado, ¿eh? No esperen que lo haga porque nunca lo va a hacer. Entonces, hay que hacerse cargo de nosotros mismos. Nosotros tenemos que resolver las cosas. En materia educativa, como ya dije, en materia fiscal lo va a hacer el gobierno y en materia de Estado de Derecho lo va a hacer el gobierno porque nosotros lo vamos a obligar. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un gran avance para frenar esa cosa,
Ocurre porque el presidente Peña Nieto tenía encima el asunto de la Casa Blanca y entonces tuvo que aceptar una cosa que él originalmente no quería, que fue una propuesta de la sociedad civil. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción. Está bien hecho ese sistema y por eso les da miedo a los políticos. Entonces los senadores no querían hacer las leyes secundarias para que eso funcionara. Y entonces juntamos 600,000 firmas en el país para obligarlos a que lo hicieran, y ya lo hicieron. Ya se nombró el Comité Ciudadano que va a vigilar esta cosa, está por nombrarse el fiscal anticorrupción en las próximas semanas, ahí va avanzando esto. Y en el transcurso de unos años vamos a empezar a controlar estos papeles. No va a ser para mañana, no va a ser como todos quisiéramos, pero vamos a ir avanzando. Así ocurrió en todas partes del mundo, tardaron años en hacerlo. Nosotros ya empezamos, que eso es lo que es importante. Y es importante porque los políticos mexicanos son lo que hay, no va a haber otros. Déjenme presentarles la política mexicana y con eso voy a terminar. Esta cosa es el mapa de las bolitas. Es una idea que se me ocurrió hace unos años para entender la política mexicana. Voy a poner aquí los principales actores políticos de México en dos dimensiones. En el eje horizontal la economía, eje vertical la política. En la economía va de quienes creen que el Estado debe dirigir la economía a quienes creen que eso lo hace el mercado, y de abajo hacia arriba conservadores y liberales en el sentido clásico del término. Conservadores aquel que cree que el Estado debe intervenir en la vida privada de las personas, liberales el que cree que cada quien debe hacer lo que le dé la gana. Pongo al ejército en el centro porque están armados y yo con gente armada no discuto. Y además me sirve de referencia para poner los demás actores. Voy a poner cómo estaba el mapa político de México cuando Peña Nieto tomó posesión. Ahí está Peña Nieto y este es el PRI. Este es Osorio Chong y Luis Videgaray, Mario Fabio Beltrones. Ese que dice Miguel de la Madrid en realidad son los tecnócratas que se hicieron en ese sexenio. Allá arriba el resto del PRI. El PAN en tres pelotitas. El Yunque, que es la versión de extrema derecha del PAN, y el grupo de Felipe Calderón. Y en la X puse a todos los demás que acababan de perder, estaban todos desperdigados. Ahí los saben. De color colorado, la izquierda radical y las organizaciones campesinas. Están de colorado porque con ellos no se puede hablar, es a balazo. Pero son poquitos, tampoco importantes. La Unión Nacional de Trabajadores, el grupo sindical más importante de México, hasta 2012, hoy prácticamente no existe. Nueva Alianza, es decir, la maestra de la Estel, ¿se acuerdan de la Estel? Existió hasta 2012, ya no existe. Hoy le acaban de dar derecho a ir a su casa. Prisión domiciliaria. El PRD, dos pelotistas, los chuchos, nueva izquierda, la estructura del PRD, y Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan de Marcelo? También existía, ya no existe. De color anaranjado, porque está entre los rojos y los amarillos, Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios en tres pelotitas, Slim es una pelotita del zorro, todos los demás empresarios. Allá arriba los financieros, y finalmente la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana en tres pelotitas. La iglesia de izquierda, chiquita pero existe. La conferencia episcopal, y junto al poder llevan 2000 años muy exitosos. Y allá arriba la iglesia de derecha. Este es el mapa político de México en el momento que Peña Nieto toma posesión. Y esto es el milagro. Este es el Pacto por México. El Pacto por México fue la agrupación del 90% del poder político. Y eso fue lo que permitió hacer reformas profundísimas, que le costaron a los hombres más ricos del mundo y a los sindicatos más grandes de América Latina, y todos tuvieron que aguantar vara. El ingeniero Slim perdió $4,000 millones en la firma de la reforma de telecomunicaciones. Azcárraga perdió $800 millones. Del día que tomó posesión Peña Nieto al día de hoy, Slim ha perdido más de $25,000 millones. Por eso está enojado. Yo estaría enojado si supiera que son $25,000 millones. El sindicato de maestros, el más grande de América Latina, perdió todo lo que tenía, ya no pueden vender plazas ni heredarla. El sindicato de petroleros está perdiendo su dinero, ya no nos va a poder quitar $120,000 millones de pesos cada año como lo había hecho hasta hoy. Entonces, pues, todos están enojados y todos le están pegando durísimo a Peña. Y después Peña los ayudó y se empezó a pegar él solo también. Por eso están los niveles de popularidad que están. ¿Qué pasa después de las reformas? Nos reacomodamos aquí y los empresarios ahora los divido en dos pelotitas. Los verdaderos empresarios, los que enfrentan el riesgo para generar riqueza, y los que viven de privilegios, los que heredaron privilegios del gobierno del siglo XX y así hicieron sus fortunas. La iglesia es un poquito más chiquita. Los grupos de izquierda que les digo ya desaparecieron. Andrés Manuel se comió los restos que quedaban y un cachito del PRI para hacer Morena, ¿verdad?
Peña Nieto empieza a hacerse chiquito porque ya se va. Y entonces los demás aprovechan para reacomodarse. Videgaray se come a los tecnócratas para hacer una bolita más grande. Mario se come al PRI para hacer la suya. En el PAN ahora hay 4 pelotitas. El Yunque y Felipe siguen existiendo, pero ahora se incluye Rafael Moreno Valle, el gobernador, ex gobernador de Puebla, que ahora quiere ser candidato presidencial, y Ricardo Anaya, el presidente del partido. El PRD se pone nebuloso. Ahí está nebuloso. Y aparecen los independientes, ¿no? Alfaro, el Bronco, Cloutier, etc. Esto que están viendo no sirve para nada. Esto está pensado en términos de izquierda y derecha. Por eso les suena lógico a ustedes, porque están acostumbrados a pensar en términos de izquierda y derecha, y por eso no entienden nada. Porque el mundo ya no está funcionando en términos de izquierda y derecha, hay que pensar distinto. ¿Cómo le hace uno para pensar distinto? Pues lo primero que hay que hacer para pensar distinto es cambiarle el color. Ahora va a ser anaranjado. En homenaje a la Casa de Orange, la casa gobernante de los Países Bajos que creó la modernidad a mediados del siglo XVI, en la que vivimos todos nosotros. Y para el que no sepa, esa es la razón por la cual la selección holandesa de fútbol juega de anaranjado. Entonces, al menos eso aprendieron hoy, ya sirvió esta plática de hoy. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a medir ahora, no de izquierda a derecha, sino voy a medir en términos que funcionan para cualquier grupo humano, de las creencias a la incertidumbre. ¿Por qué es importante esto? Porque en la incertidumbre es donde uno puede crear. Cuando uno vive en las creencias, uno no puede crear nada, porque ya está creado. Uno no se puede mover. Allá es donde puede uno crear. Aquí es donde se genera conocimiento a través de la ciencia, es donde generamos riqueza a través del riesgo, es donde generamos estabilidad política a través de la democracia. Acá no. Pero la incertidumbre da miedo. Todos ustedes son seres humanos, les da miedo la incertidumbre. Y cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Regresarse a las creencias que tenemos. Entonces los seres humanos estamos moviendo continuamente aquí. Allá es donde creamos, pero aquí es donde aguantamos. Entonces tenemos que mover en las dos direcciones. De abajo hacia arriba las reglas. Abajo las reglas más sólidas que existen, que son las instituciones, y allá arriba la ausencia total de reglas. La anomia. Esa es la palabra bonita para decir no hay reglas. ¿Qué significan los cuadrantes? Aquí donde no hay reglas ni hay certidumbre no hay nada. Es la anarquía. El mejor ejemplo hoy de eso es Venezuela. Allá donde sí tenemos creencias, pero no hay reglas, es la demagogia. Ese es el espacio de Donald Trump. Él lo que hizo fue romper las reglas del Partido Republicano y luego las reglas de la elección estadounidense, hablándole directamente a las creencias de su gente. Y con eso ganó. Y eso es lo que hace Andrés Manuel en México. Habla con el pueblo bueno y entonces las reglas no le importan. Bueno, así es como funciona la demagogia en todas partes del mundo. Este espacio donde hay creencias con reglas es el espacio normal de los seres humanos, la jerarquía. Es de las organizaciones, las escuelas, las iglesias, lo que ustedes quieran, aquí está. Y allá es donde decía yo está el desarrollo. Reglas con incertidumbre. Ahí es donde generamos cosas. ¿Cómo se ha ido moviendo México en este nuevo cuadrante que se me ocurrió? Bueno, cuando hace muchos años estaban Juárez y Díaz, arrancamos ahí. Y este es el proceso que llamamos el liberalismo del siglo XIX. Nos fuimos moviendo para ir construyendo un país mejor. Aunque ustedes no lo crean, la época de mayor crecimiento económico de la historia de México es con Porfirio Díaz. Pero se envejeció, ya no supo qué hacer, y toma la güey. Y viene la revolución, que fue anarquía. ¿Qué ocurre después de este proceso de anarquía? Pues empezamos a construir un nuevo espacio, digamos, de orden en México, una jerarquía que ocupa todo ese espacio, ¿no? El régimen de la revolución. ¿Cómo es este régimen? Pues va cambiando, ¿no? Hay momentos en los cuales es más de abajo, del lado organizacional y menos demagógico. A veces es más demagógico y menos organizacional. Pero lo más importante es que en 1986 esto se viene abajo. Y como se viene abajo nos queda la política acomodada de esta forma. El PRI queda dividido en dos grupos. El grupo más demagógico o más populista y el grupo más duro, más radical en términos de cumplimiento de reglas, que es el PRI de siempre. Y el PAN que queda apachurrado allá en México. Y los distintos actores políticos o políticos no partidistas que habíamos hablado, pues ahí están: la izquierda, los empresarios, la iglesia, el ejército. Esto es la forma que estamos organizados hoy. Déjenme regresar a las bolitas que habíamos visto para que vuelvan a ubicar a todas las personas como estaban. El PRI y el ejército dentro del PAN,
visto hace un momentito, el PRD y la izquierda, ya está. Esta es la forma como están agrupados hoy los políticos en México. Es lo mismo que acaban de ver hace un momento, acomodado en este nuevo escenario en el cual creo que podemos entender mejor lo que ocurre. ¿Quién va a ganar en 2018? Bueno, pues esto el año pasado tuvo un reacomodo interesante. El año pasado, ¿se acuerdan? Hubo muchas elecciones de gobernador, 12, y el PRI perdió 7 de ellas, entonces el PRI pierde y se hace chiquito. ¿No? ¿Verdad? Chiquito, algo chiquito. Y gana el PAN, en particular gana Ricardo Anaya, porque es el presidente de ese partido y cosecha la mayor parte de ese triunfo. El PRD ya no solo está nebuloso, ahora está transparente. Ya se está despidiendo, ¿no? Ya. Ese es el porcentaje de votación que tuvieron los partidos el año pasado. Ahí están sus porcentajes. Lo interesante es que ninguno gana solo, ¿no? Necesitan agruparse para ganar. Entonces, ¿cómo se pueden agrupar y quién puede ganar? Estas son las alianzas que me imagino. El PRI, que puede tener una votación de entre 25 y 38%. 38% fue la votación que obtuvo Peña Nieto. Ese es el techo que tiene el PRI hoy. El piso yo lo había puesto en 30, con las encuestas de esta semana lo bajé a 25, y si siguen como van, lo sigo bajando. El PAN, ¿en dónde está? Entre 25 y 42% del voto. Y Andrés Manuel está entre 15 y 28% del voto. ¿Quién gana en 2018? Según yo, si no pasa nada raro, gana el PAN. Pero yo soy el único que dice eso. O sea, todos mis colegas que escriben y hablan en radio y televisión y demás, están convencidos que va a ganar Andrés Manuel. ¿Por qué? Yo no tengo idea. Yo me imagino que dice, si en Estados Unidos eligieron a su loco, pues nosotros también. Pero ese no es un argumento, ¿no? ¿De dónde podría? Andrés Manuel indudablemente tiene popularidad, ha estado en 2 elecciones presidenciales y en ambas estuvo cerca del 30% del voto, más o menos. Ese 30% del voto viene de él, de los partidos que lo apoyaban, incluyendo al PRD. Ahora el PRD no va a ir con él. ¿Cuánto va a valer el PRD? A lo mejor 5, a lo mejor 3. Pues lo que sea, réstenselo a 30 y eso es lo que puede sacar Andrés Manuel. Entonces, por eso, según yo, su techo está cerca del 28%. Es difícil que saque más de eso. Pero, pues, vamos a ver. Hay algún detallito aquí interesante. El triunfo de Trump efectivamente le ayuda a él. Le ayudó a Videgaray, que ya se había ido y regresó, y le costó a Felipe Calderón, ahorita explico por qué, y finalmente el gasolinazo le costó a Peña Nieto. El resumen de esto, ¿qué es lo que ocurre? En 2018 las posibilidades de Andrés Manuel sí han mejorado, pero en mi opinión no son suficientes para ganar. Para ganar necesita una crisis económica. Y no hay crisis económica en México y no la va a haber en el transcurso de los próximos 2 años. Todo el mundo está sufriendo como si hubiera crisis en México. No manches. ¿Cuál crisis? O sea, en vez de crecer 2%, este año, ¿cuánto vamos a crecer? 1,5%. Sí, es lo mismo, pues. Y la inflación, en vez de ser 4, va a ser 5%. Por eso, la tasa de interés va a ser 6%. No la del crédito de Rafa, la del Banco Central. Entonces, nosotros los que nos han tocado crisis de verdad sabemos lo que son crisis. El PIB se cae 6%, la inflación se va a 50%, la tasa de interés se va a 100%, pierdes tu casa, no tienes empleo. Esas son crisis. Ahorita esta crisis es tan grave que todo el mundo puede estar en el bar platicando de ella, no está cachísima. Se reducen también las posibilidades de Margarita porque cometieron el error de asociarla con Hillary. Y dijeron, la esposa del expresidente va a ganar en Estados Unidos, entonces la esposa del expresidente va a ganar acá. Pues sí, pero allá no ganó, entonces ya les costó. Lo van a poder arreglar posiblemente, pero de momento les ha costado. Y finalmente el PRI es una tragedia, ¿no? Y todo el mundo dice, no, el PRI ya no existe. Las encuestas esta semana, hubo varias encuestas esta semana, y decían que todas, Andrés Manuel y el PAN están empatados en primer lugar, y en tercer lugar, muy lejano, está el PRI. El mismo resultado de 2006, exactamente igual, así están las encuestas ahorita. Y todo el mundo dice, pues ya no existe. Cuidado, el PRI puede recuperarse y puede ganar en 2018. Necesita 2 cosas indispensables. Primera, ganar en el Estado de México. Si el PRI quiere el Estado de México, deja de existir. Entonces necesitan ganar el Estado de México a fuerza. No sé si lo van a lograr, pero lo necesitan. Y la segunda cosa que tienen que hacer
que parece poco probable pero puede ocurrir, es que nos vaya bien con Trump y que parezca que ellos lo hicieron. Imagínense que, como ha estado ocurriendo, las ideas del señor Donald Trump no se pueden convertir en realidad, porque no se puede, es muy complicado y el muro no se va a hacer completo y lo que se va a hacer no se lo van a cobrar a nadie, no va a poder modificar el Tratado de Libre Comercio mucho, entonces no va a hacer nada. Supongan que eso pasa. Si no hace nada, para nosotros es un gran éxito, porque todo lo que sufrimos ya está descontado. Es decir, ya se nos fue el peso, por ejemplo, a 21 por dólar y ya se está regresando conforme vemos que no iba a hacer nada. Imagínense que sigue bajando y llega a 19. Si llega a 19 pesos por dólar, la gasolina también va a estar 5% más barata que hoy. Y entonces todo el mundo va a decir, ah, chale, si las cosas están funcionando bien. A ver, ¿quién fue el que fue a negociar con Trump? Videgaray. Videgaray, regresa, por favor, Luisito, te perdonamos, queremos ser candidato. ¿Sí me explico? Los seres humanos así son. O sea, no crean que alguien se acuerda más allá de 15 días al pasado. Entonces, si los últimos 15 días son buenos, van con Videgaray. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces? Dado todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que construir, es el momento ideal para construir porque hay alta incertidumbre. Y si hay mucha incertidumbre, hay mucha capacidad de crear. Yo no estoy seguro que las crisis sean oportunidades. Lo que estoy seguro es que la incertidumbre es oportunidad. El asunto es que la incertidumbre da miedo, pero no le tengan miedo. Si logran quitarse el miedo a la incertidumbre, entonces van a poder crear. Es el inversionista que sabe enfrentarse al riesgo para ganar dinero. Es el científico que sabe enfrentarse al riesgo para publicar una idea nueva. Es la forma como funciona la democracia. Entonces, la incertidumbre es el momento ideal. Y México no está en crisis. El que está en crisis es el mundo entero. Es decir, los problemas son globales. Es un problema de cambio de tecnología de información que nos hace pensar distintos. Todo el mundo se angustia. Ustedes tranquilos. Ustedes no eligieron a Donald Trump. No es problema de ustedes. Es problema de aquellos. ¿No? Donald Trump es una mala persona, es un patán, misógino, abusivo, tramposo, lo que ustedes quieran, pero es de ellos. Nosotros tenemos nuestros votos aquí. Ustedes sabrán si nos eligen o no, pero aquí ya dijeron. Los de ellos que lo resuelvan, no es asunto nuestro. Fíjense cómo ahorita todo el mundo está angustiado. Los europeos están angustiados por el problema con Rusia, que depende del señor Trump. Los japoneses están angustiadísimos por lo que está haciendo China, que es un problema de Trump. En el Medio Oriente, la decisión de mandar ahora soldados a Siria, soldados de tierra, es una cosa de loco, lo que está haciendo el señor Trump. En Estados Unidos ya corrieron al representante del Consejo de Seguridad, porque también es Trump, es problema de ellos, no es nuestro. Y además, como dice el Buda, todo se acaba. Lo bueno y lo malo. Entonces, en 4 años a más tardar se va. Algunos dicen va a durar 8. Yo dudo que llegue al próximo enero. Pero no tiene idea de lo que está haciendo, es una cosa de locos. En cambio, el señor Pence, el vicepresidente, puede ser mucho más conservador que Trump, pero es un profesional de la política. Alguien con quien se puede hablar, con ese no puedes hablar. Todos los jefes de Estado que la han ido a ver salen así. ¿Sí vieron el video del pobre japonés que está pintando? Entonces, ahí dice México puede ser la 7ª economía del mundo. No es cierto, México va a ser la 7ª. Puede ser la 6ª. Pero eso depende de que ustedes trabajen, decía yo. Y tienen que trabajar nada más en 3 cosas. Necesitamos organizarnos para exigir al gobierno que las leyes se cumplan. Ya lo hemos hecho, ya llevamos 2 años en eso y ha sido exitoso. Y hay que seguir jorobando continuamente. Eso no se resuelve fácil. Vamos a tener que pagar más impuestos. Ni disputan, van a pagar más. Pueden proponer qué quieren pagar. Más IVA, más impuestos sobre la renta, lo de aquí, ¿cómo se llama? Esta cosa que van a pasar aquí, no sé. Y tienen que prepararse ustedes para competir globalmente. Pero eso no lo va a hacer el gobierno. O lo hacen ustedes o no se hizo. Y si no lo hacen, no van a sobrevivir. ¿Sí? Todo el mundo ve re fácil este asunto, pero la velocidad a la que están cambiando las cosas, si uno no se está preparando continuamente, nos va a arrastrar. Y esto es más importante para los jóvenes. Por ejemplo, la mayor parte de los jóvenes estudian en un sistema educativo que es la universidad, que está hecho para la producción masiva, como eran los medios masivos. Ya no existe eso. Entonces, en la escuela no van a aprender que hoy el cliente determina lo que se vende y que tienen que pensar
pensar distinto. Pues eso hay que enseñárselos aparte a los chavos, o ayudarlos a que lo vayan aprendiendo. Pero si hacemos esto, no tenemos ningún problema. Y la economía mexicana va a estar funcionando sin ninguna dificultad. El señor Trump no pinta en lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, este es el reto que hay. Yo francamente creo que lo único que necesitamos es pensar un ratito en esto y decidir si queremos enfrentarlo. Pero pues me parece que no es una cosa del otro mundo. Muchísimas gracias a todos.